Hola, ¿qué tal? Muy buenos días o muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Arboledas Lérida, soy investigador en comunicación por la Universidad de Sevilla y yo voy a tomar parte en este 12º Congreso Internacional ULEPIC con la presentación titulada El enfoque dialéctico sistemático marxista en estudios en comunicación, una propuesta metodológica. Bien, el propósito de esta ponencia no es otro sino el de avanzar una propuesta en clave metodológica que lo que trata es de recuperar las potencialidades del método de la crítica de la economía política tal y como Karl Marx lo desarrollara y lo aplicara muy particularmente en el Capital. Bien, en ese sentido, este sería, digamos, el índice de la presentación, ¿no? Los recorridos que nosotros vamos a hacer para ver, para ver qué es el método dialéctico en definitiva y cómo podemos aplicar el método dialéctico, aplicar, permítaseme ese barbarismo, cómo aplicar el método dialéctico, como digo, a los estudios en comunicación. Y lo haremos a través de conoceremos este proceder a través de un caso de estudio en particular que concierne a mi propia investigación. Y es por aquí por donde vamos a empezar, ¿no? ¿Cuál ha sido el resultado que yo he obtenido de aplicar el método, de nuevo, permítaseme el barbarismo, de aplicar el método dialéctico específicamente a la comunicación científica? Bien, a mí me interesaba conocer por qué las sociedades capitalistas contemporáneas han de desarrollar esa función social de comunicar la ciencia. Y lo que yo he obtenido gracias al método dialéctico es que la comunicación de la ciencia es una determinación de forma de la relación social capitalista. Es decir, que obedece al carácter antagónico que cobra el trabajo social en el modo de producción capitalista. Esto, que está así, digamos, puesto en abstracto, realmente tiene una concreción ulterior, ¿no? Que no me voy a detener aquí porque la vamos a ver cuando ilustremos con mayor pormenor precisamente cómo ha sido ese proceso de conocimiento o ese proceso de investigación que me ha llevado a una tal conclusión. Por tanto, lo que me interesa resaltar en este punto es que el método dialéctico no es simplemente un instrumento o una herramienta más que tengamos a nuestra disposición. Realmente cuando hablamos de método dialéctico estamos hablando de la producción de la conciencia dialéctica. Y al hablar de conciencia dialéctica hablamos también de las condiciones materiales que la misma relación social capitalista crea y que permite su superación, ¿no? Que permite la subversión de la relación social capitalista. Ya decía Marx que el capital o el capitalismo ha creado a sus propios enterradores o crea a sus propios enterradores. Evidentemente se refería a los obreros, pero a los obreros dotados de una determinada conciencia. Esta conciencia es la conciencia dialéctica que es posibilitada por el método dialéctico de conocimiento. Bien, ¿en qué consiste en lo concreto el método dialéctico? El método dialéctico no es otra cosa sino la reproducción de lo concreto por la vía del pensamiento, tal y como lo definiera Marx. Al final, con el método dialéctico lo que estamos haciendo es apropiarnos virtualmente de la materia en su desenvolvimiento. Con nuestro intelecto acompañamos a la materia en la secuencia de sus metamorfosis, es decir, en su afirmación mediante la propia negación. En ese sentido, podemos decir que en toda forma real que nosotros encontremos hay una potencia o hay una necesidad que se realiza en ella, ¿no? Entonces, como potencia realizada, enfrentamos esa forma real como forma concreta. Sin embargo, y a su vez, en tanto que potencia a realizar, enfrentamos tal forma real como una forma abstracta. Por lo tanto, lo abstracto es real y cuando yo hable aquí de forma abstracta la tenemos que entender en ese sentido, como una potencia, como una necesidad que todavía no se encuentra realizada, que no se encuentra actualizada, sino que va a ser realizada. Bien,
decíamos que que el método dialéctico consiste en acompañar idealmente a la materia en su desenvolvimiento, ¿no? En su afirmación mediante la propia negación. En ese sentido, nuestro pensamiento se atiene estrictamente al propio despliegue, en este caso de la materia o de la forma real que esté siendo enfrentada en todo caso. No hay un ápice de subjetividad que sea incorporado. Y es precisamente por ello que hablaba Marx del método dialéctico como el único método materialista y por lo tanto científico, porque se atiene estrictamente a la materia. Bien. Y luego tendríamos la cuestión de la acción en relación al método dialéctico. Es que en primer lugar a nosotros nos interesa una forma real en tanto en cuanto sabemos que la podemos transformar, o al menos la queremos transformar, o porque sabemos que en su transformación, con independencia de nuestra acción, nos va a afectar de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, a través del método dialéctico nosotros vamos a apropiar virtualmente esa materia para poder transformarla realmente, ¿no? Y en esa transformación convertir esa forma real de algo exterior a nosotros a un medio para nuestra propia reproducción, ¿no? De algo externo a algo para sí, ¿no? Una forma para sí o un medio para sí, en definitiva, para sí, para el sujeto, entiéndase. Bien. El método dialéctico tiene fundamentalmente tres momentos: la percepción inmediata, el análisis y la síntesis. Vamos a ver cada uno de ellos. La percepción inmediata. Sin poner en juego ningún tipo de conocimiento, nosotros enfrentamos una masa caótica de formas reales. De todas ellas, nosotros escogemos una sobre la cual pretendemos efectuar una transformación. Evidentemente, la percepción inmediata ya nos pone sobre aviso, y digo, sin necesidad de participación de ningún conocimiento previo, nos pone sobre aviso de que esa forma real es un yo a la par que un otro. Lo que decía con anterioridad, que es una forma concreta en tanto potencia realizada y que es una forma abstracta en tanto que potencia a realizar, ¿no? En tanto que potencia a realizar. Bien, la percepción inmediata no pone en juego ningún conocimiento previo, pero esto realmente no es tan así, porque al fin y al cabo el sujeto participa activamente, digamos, en el proceso de reconocimiento de la forma real en su pura exterioridad, porque la percepción inmediata es la unidad o se constituye como unidad de lo que serían la manifestación exterior o la manifestación inmediata de esa forma concreta enfrentada y nuestra propia capacidad perceptiva o la capacidad perceptiva del sujeto, que involucra factores, digamos, sensoriales, puramente fisiológicos, etcétera, pero también intelectuales, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que la percepción inmediata nos permite reconocer al objeto en su exterioridad, pero ya hay participación del sujeto en tal reconocimiento. Bien, eso por un lado respecto de la percepción inmediata. Pasamos al siguiente punto, que tiene que ver con el análisis, ¿no? ¿En qué consiste, en definitiva, el análisis? Pues bien, el análisis consiste en avanzar en eso que ya la percepción inmediata nos ha indicado de alguna manera. Ya sabemos que toda forma real es un yo a la par que un otro. Pues bien, nosotros a través del análisis separamos ese yo de ese otro y lo separamos a través del análisis en el intelecto, precisamente porque no hay otro lugar en el cual tal separación sea posible. Entonces, con el análisis lo que hacemos es disociar la manifestación concreta de la potencia respecto de la potencia misma, ¿no? Lo que sería la forma concreta de la forma más abstracta que se realiza en esa forma concreta. Bien, ¿y por qué el análisis tiene esta naturaleza? ¿Por qué el análisis tiene esta forma en el método dialéctico? Porque si nosotros sabemos que la forma que enfrentábamos en un principio es una potencia a realizar, solo podremos conocer cuál es esa potencia a realizar en lo que ésta ya tenga de potencia realizada, ¿no? Entendiendo que es la misma potencia
la que se realiza de aquella que está pendiente de realizar en esa misma forma concreta. Por lo tanto, iniciamos el curso, remontamos el curso precisamente de las diferentes realizaciones de tal potencia, ¿no? En las diferentes formas reales en las cuales tal potencia, en definitiva, haya tomado forma o haya devenido, en definitiva. De ahí ese remontarse analítico desde lo concreto hacia lo abstracto. ¿Y cuál es el término del avance analítico? Pues bien, yo aquí tomaría las palabras de Marx cuando dice que el capital es la potencia económica que lo domina todo en la sociedad burguesa. Por cuanto que nuestra materia específica concierne al ámbito de lo social, considero que no hay necesidad de remontarse más allá del capital y de las determinaciones del capital, lo cual significa, en definitiva, que vamos a desarrollar las determinaciones o las potencias a realizar en cada forma concreta en lo que ésta tenga, en definitiva, de realización o de concreción de las potencias de las determinaciones de la relación social capitalista en cuanto tal. Bien, y luego tendríamos la fase de síntesis. En el procedimiento de síntesis es cuando se produce la verdadera reproducción de lo concreto por la vía del pensamiento. Porque una vez hemos acabado el retornar, el curso analítico, iniciamos el retorno sintético y entonces las formas reales aparecen precisamente en la secuencia inversa. Y aquí es donde podemos ver cómo cada una de las formas reales brota de aquella que inmediatamente le precede. Y brota por necesidad, porque es la misma potencia la que se está realizando en cada una de esas formas reales. Antes en el análisis nos preguntamos respecto del qué potencia hay, se realiza, mejor dicho, en cada una de las formas reales enfrentadas. Aquí en la síntesis nos preguntamos por el por qué, es decir, por qué esa potencia va cobrando cada vez las formas de manifestación que se nos van apareciendo. ¿Dónde llega el retorno sintético? ¿Cuál es el alcance del retorno sintético? Evidentemente, habremos de llegar al punto del cual partíamos, es decir, a nuestra propia acción. El retorno sintético tiene por finalidad, en definitiva, tiene como punto final el momento en el cual la propia acción del sujeto aparece como forma concreta en que se realizan las potencias del concreto que enfrentábamos inmediatamente al principio, ¿no? Cuando lo percibíamos o cuando lo conocíamos en su inmediatez. Bien, pues presentado el método dialéctico, digamos, en esta condición genérica, vamos a ver un caso concreto, como comentaba al principio, que en este caso concierne a la reproducción ideal del concreto real comunicación de la ciencia. Bien, la comunicación de la ciencia. En lo inmediato, cuando nosotros enfrentamos la comunicación de la ciencia, enfrentamos un abigarrado conjunto de formas de transmitir hechos científicos objetivos y resultados de investigación a diferentes sectores de población, nichos de audiencia, etc. Ninguna de estas formas concretas es capaz de dar cuenta por sí misma de su necesidad, es decir, de por qué la sociedad capitalista contemporánea necesita emplazar tiempo de trabajo social total en el acometimiento de la función social que a la comunicación de la ciencia concierne, ¿no? Ese tender puentes entre ciencia y sociedad. Entonces, iniciemos el curso analítico. Comenzamos con la comunicación de la ciencia. Y la comunicación de la ciencia nos cuenta que es un yo a la par que un otro. Ese otro es que los resultados de investigación se han de comunicar para garantizar su apropiación y consumo productivo efectivos al interior del proceso metabólico general.
pero estamos hablando de enunciados científicos concretamente, ¿no? Por lo tanto, esa apropiación y consumo productivo de la ciencia nos cuenta que es un yo a la par que un otro, y ese otro es la plusvalía relativa. Plusvalía relativa entendida en este caso como aplicación de la ciencia, aplicación del conocimiento científico para abaratar el coste de la reproducción de la fuerza de trabajo. La producción de plusvalía relativa o la plusvalía relativa es solo una forma de la plusvalía. Pues entonces ahora llegamos a la plusvalía, que nos cuenta que es valorización, la plusvalía entendida en este caso como valorización del valor, es decir, como capital. Tomamos el capital y vemos que al final es esa valorización, vemos que es esa valorización del valor. ¿Qué es el valor? El valor no es sino el atributo de cambiabilidad que portan de por sí los productos del trabajo social, su capacidad para relacionarse socialmente. Ese valor responde por necesidad a la forma mercantil que toman los productos del trabajo social. Bien, pues partiendo de la comunicación de la ciencia, hemos llegado a lo que ésta tiene de capital o de relación social capitalista y de las determinaciones, en este caso, del capital. Por lo tanto, ahora podemos ya en este punto, si no nos queremos remontar más allá, podemos iniciar el retorno sintético. Y en ese retorno sintético nos encontramos que la forma mercantil de los productos del trabajo científico, o del trabajo en general, responde a que ese trabajo social se ejecuta, se desarrolla de manera privada e independiente. Que los productores mismos no ejercen ningún control sobre las determinaciones de su trabajo. Es decir, no ejercen ningún control respecto de si su trabajo es socialmente útil, es de utilidad para otros, es de utilidad en el proceso metabólico social. Y esta potencia o esta necesidad, cobra una existencia dúplice que concierne directamente a la comunicación de la ciencia. Por un lado, tenemos la anarquía de la producción social. Ningún productor produce o gasta su fuerza de trabajo con arreglo a cómo otros lo hagan de manera directa, ¿no? Digamos que el proceso metabólico social se organiza de un modo completamente indirecto y por lo tanto ninguno sabe cómo otros gastan su porción específica de fuerza de trabajo y surge así la anarquía, el descontrol, en este caso de la producción. Y esto tiene que ver directamente con la comunicación de la ciencia, porque esa anarquía de la producción aplica también a la producción de enunciados científicos. Para que algo sea apropiado y para que el conocimiento sea apropiado y sea explotado o potencialmente explotable, lo primero es que ese productor que lo va a explotar necesita conocer que tal conocimiento existe, ¿no? Necesita tener acceso al mismo. Pues ahí es donde entra la comunicación de la ciencia como mediación. Esta, en primer término, tiene que hacer accesible el conocimiento que ha sido producido por los científicos. Por lo tanto, vemos como ya hay una determinación de la relación social capitalista que atañe directamente a la comunicación de la ciencia. Pero luego tenemos otro camino que también podemos recorrer. Y es que la producción de plusvalía relativa es la forma alienada, es decir, al margen del control de los productores mismos, más potente de hacer avanzar las fuerzas productivas, ¿no? Ese avance de las fuerzas productivas en su condición alienada supone la capitalización de la ciencia, es decir, el capital se apropia y emplea para su autovalorización de aquello que no es sino el producto, el fruto, en este caso del trabajo social, de las formas en que los obreros, se organizan y cooperan en el proceso de trabajo. Por lo tanto, la ciencia es enfrentada por los trabajadores como algo que les es ajeno y que les es, completamente extraño. De ahí en más, siguiente paso, los obreros poseen unos atributos productivos que están absolutamente recortados por las necesidades específicas de valorización del capital, ¿no?
En ese sentido, son incapaces de apropiarse en su integridad, digamos, el conocimiento científico en cuanto tal. De nuevo, los productos o el producto o el resultado de su propio trabajo, ¿no? De sus propias formas de combinación y de cooperación. Llegamos entonces de nuevo a la comunicación de la ciencia, ¿no? A la necesidad de una mediación social para que ese conocimiento, digamos, sea apropiado y sea empleado de manera efectiva o sea consumido de manera efectiva en un ulterior proceso metabólico, ¿no? Ya sea digamos, de naturaleza social o de naturaleza meramente individual. Bien. Y ahora demos cuenta de nuestra acción en relación a la comunicación de la ciencia, ¿no? Ya hemos visto lo que la comunicación de la ciencia tiene de capital y de determinaciones, en este caso de la relación social capitalista. Ahora veamos cómo actuar frente a ello. Pues yo considero que hay dos determinaciones que son absolutamente claves, dos determinaciones del capital absolutamente claves que se realizan en la comunicación de la ciencia y que, digamos, respecto de las cuales nuestra propia acción como sujeto social se ha de organizar. Por un lado, hay que tener en consideración que la comunicación de la ciencia surge del carácter alienado de la producción social. Por lo tanto, estamos ante un faux frais de la producción capitalista, ante un gasto improductivo, y el capital tiene por tendencia necesaria la supresión de todo gasto productivo. Y luego tendríamos la segunda cuestión, la propia el proceso por el cual los procesos productivos, valga la redundancia, adquieren una mayor cientificidad, ¿no? En ese sentido se produce una eliminación de la dicotomía trabajo manual, trabajo individual, que hace redundante, que hace superfluo, en este caso, la mediación social de la comunicación de la ciencia. Finalmente, tenemos que dar cuenta, en este caso, del método dialéctico, no ya en relación con la comunicación de la ciencia en cuanto tal, sino de los estudios en comunicación específicamente. Bien, vemos que lo que está concernido aquí es, en definitiva, la acción, la necesidad de organizar nuestra propia acción en relación a las potencias del concreto que enfrentamos, ¿no? Al final de lo que se trata es de transformar el modo alienado en el cual, digamos, los sujetos sociales somos para otros o nos ponemos para otros. Es decir, el modo alienado en el cual, digamos, cada individuo da cuenta del modo en que gasta su porción individual de fuerza de trabajo social total, ¿no? Habida cuenta de que, como hemos visto, la comunicación científica es una comunicación alienada. Bien, si sin embargo nos queremos atener a lo estrictamente académico, aunque la acción sea lo decisivo, si nos atenemos, digamos, a la pura dimensión especulativa, por decirlo así, encontramos que el método dialéctico nos ha puesto en camino de descubrir algo que nadie había dicho hasta el momento, de avanzar sobre las determinaciones más generales y más concretas de la comunicación de la ciencia. Por lo tanto, se muestra como portando una potencia superior para conocer las legalidades que rigen la materia, ¿no? También en este caso la materia social. Bien, es una forma superior y es una forma, digamos, que puede dar al traste con todo lo que es el legado previo en los estudios en comunicación que están basados, digamos, en una lógica representacional o que no dejan de ser un conocimiento representacional. Ahora bien, ¿hay que desdeñar por completo todo ese legado previo? A mi entender, ese legado previo sirve al proceso de conocimiento dialéctico como punto de partida más rico a partir del cual, digamos, puede renovar su propio conocimiento, digamos, su propio proceso de conocimiento original. Pero no es más ni menos que eso, un punto de partida concreto más rico a partir del cual, digamos, el método dialéctico puede digamos, renovar su propio proceso de investigación. Bien, pues es todo por mi parte, así que muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestro interés
No dejéis de seguirme en redes sociales, en particular en ResearchGate, y si tenéis cualquier tipo de duda, consulta, comentario respecto de las cuestiones que han sido aquí abordadas, pues os invito a que me contactéis por correo electrónico. Muchísimas gracias.